Queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de Math. El día de hoy vamos a trabajar un tema de estadística. Nuestro tema es medidas de posición por una serie agrupada en tabla de clases y frecuencias. Bueno, para esta clase lo que vamos a hacer en primer lugar es recordar que dentro del tema de las medidas de posición tenemos que recordar que se trabajan con cuartiles, con deciles y con percentiles. Cada una de estas medidas tiene una fórmula muy larga, pero que las tres se parecen, solamente cambian a un pequeño detalle. Y nosotros ahora la vamos a trabajar quizás de una manera resumida. He intentado resumirla. Si las letras con las que lo he representado no resulta útil, pues ustedes podrían cambiarla. Yo traigo esta propuesta, me imagino que algunos otros docentes también ya la han de haber planteado, pero yo hoy la traigo de esta manera para tratar de ser un poco más práctico el trabajo. Tenemos esta fórmula que tengo acá y yo lo que propongo es lo siguiente. Veamos, en primer lugar, ¿qué es MP sub K? MP sub K, que es lo que tengo aquí, para representar la medida de posición a obtener o la medida de posición deseada. Esta puede ser un cuartil, puede ser un decil, puede ser un percentil. Luego LI, que tenemos aquí, es el límite inferior del intervalo que contiene la medida de posición a obtener. Esta letra K pequeñita nos indica el orden de la medida de posición a encontrar. Cuando hablo del orden de la medida de posición, pues me refiero a que si, por ejemplo, busco un cuartil, este cuartil tiene un orden y es el 1, el 2 y el 3, ya que puedo buscar el cuartil 1, el 2 o el 3. Así también en el caso del decil, este puede tener un orden que va desde 1 hasta 9, o en el caso del percentil, sabemos que el orden también va de 1, nada más que este llega hasta el 99. Así que esa letra K pequeña va a ser el orden de la medida de posición que nosotros queramos encontrar. La N mayúscula es el número de observaciones, o en otras palabras, el total de datos. Y toda la fracción junta, nosotros vemos que en el denominador yo he puesto una llave con 3 números, 4, 10 y 100. Y esto es por la siguiente razón. Toda la fracción me indica la posición de la clase que contiene la medida de posición deseada. Si lo que yo quiero es un cuartil, en ese denominador ignoro el 10 y el 100 y voy a poner 4. Si lo que quiero es un decil, ignoro el 4 y el 100, voy a poner 10. Y si lo que quiero es un percentil, pues ignoro el 4 y el 10 y en su lugar pongo 100. En el denominador hago la operación y así yo puedo ubicar el intervalo donde se encuentra la medida de posición de mi interés. Este f de a sub i menos 1, el que tengo acá, es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la medida de posición deseada. Este fi, que es el que está en el denominador de toda la fracción compleja, toda la fórmula, pues es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la medida de posición deseada. Y por último, ese AC que tenemos acá, este es la amplitud de la clase que contiene la medida de posición deseada. Entonces, con esta parte lo que he hecho es explicar cada elemento de la fórmula que yo propongo. No es nada nuevo, alguien ya lo ha hecho antes. Yo le traigo a esta ocasión de esa manera para hacer un poco más práctica las cosas. Entonces veamos un ejemplo. Dice aquí:
La tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza al buen gusto. Con la información obtener cuartil 1, decil 8 y el percentil 10. Y aquí tenemos esto. Vamos a intentar obtener toda esta información. En primer lugar, vemos que la tabla tiene dos columnas, una para las edades y otra pues para el número de clientes. A nosotros nos hace falta acá una información y eso es la frecuencia acumulada. Ya la hemos obtenido en nuestra solución y acá tenemos ya la frecuencia acumulada planteada y hemos puesto nuestra fórmula. ¿Qué nos piden en primer lugar? Cuartil 1. Están pidiendo esto, el cuartil 1. Entonces nosotros venimos, decimos, ok, como me están pidiendo el cuartil 1, en toda mi fórmula yo voy a sustituir. Y para poder sustituir la fórmula, pues necesito encontrar una posición. Y es aquí donde comenzamos a trabajar. Escribo esta parte de la fórmula. Entonces, esta KN o K por N entre, y como me están diciendo cuartil, voy a trabajar con el número 4. Entonces, nosotros ponemos KN entre 4. ¿Quién es la K? En este caso es 1, o sea que fuera 1 por el total de datos, que en este caso es 30. 1 por 30. Y esto lo vamos a dividir entre 4. Esto fuera 1 por 30, 30 dividido entre 4. El número que obtenemos es 7.5, ¿verdad? Venimos nosotros y pues aunque son personas, ahorita vamos a hacernos una pregunta y es aquí donde está la clave. Tú te tienes que preguntar, este 7.5, ¿dentro de cuál de estos valores se encuentra? Y vas a elegir el primero que cumpla. 7.5 está dentro de 8. Como la respuesta es sí, 7.5 está dentro de 8, entonces nosotros pues lo que vamos a hacer es marcar ese espacio y decimos, bueno, sí está ahí dentro. No funciona el polígono, no nos preocupemos. Vamos a usar aquí. Hoy sí. Está aquí. Y ya tengo yo indicado el intervalo con el que voy a trabajar. Una vez indicado nuestro intervalo, entonces ya el trabajo es más sencillo, porque el límite inferior del intervalo, LI, vemos que es 20. Vemos que la frecuencia acumulada anterior, yo lo voy a poner así, no existe, es 0. Vemos que la frecuencia absoluta, en este caso es 8. Y la amplitud de la clase se encuentra acá, 24 menos 20. Nosotros pues nos damos cuenta que esa operación nos va a dar un 4. Aquí está la amplitud de la clase. Entonces, ya que hemos obtenido estos números, pues solamente sustituimos. Entonces yo tendría 20 más
nosotros podemos aproximar porque pues, son personas. Podríamos poner aquí 8 menos el 0 para efectos de ejemplo, entre 8 multiplicado por 4, y resolvemos esta operación, lo cual pues sería una respuesta bien sencilla de obtener, y eso nos da 24. Es decir, que el cuartil 1 para este caso es 24. Si nos fijamos, ¿dónde está todo el secreto? En saber trabajar con esta parte que está dada aquí. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso, pues, si nos recordamos, nos piden el decil 8. Decil 8. Entonces venimos nosotros para la misma tabla y sabemos que me están pidiendo el decil 8. ¿Qué significa? Pues sencillo, significa que yo voy a poner como el decil 8, la K va a ser 8 por el total de datos, ¿verdad? Dividido entre, y como son deciles, ahora voy a trabajar con el 10. Entonces vamos a ver qué ocurre. El decil 8 sería, para nuestro ejemplo, sería 24. 24, la posición está dada por el número 24. Venimos nosotros y nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿24 está dentro de esta línea, dentro de 8? No. ¿Dentro de 19? Tampoco. ¿Dentro de 27? Sí. 24 está dentro de 27. Como eso es verdadero, nosotros marcamos ese intervalo completo, y de ahí es de donde vamos a comenzar a sacar toda nuestra información importantísima para poder obtener nuestra medida de posición. Entonces venimos nosotros y decimos: ok, ¿quién es LI? Observamos, LI es 28 más, ¿qué nos dio aquí? Bueno, nos dio 24 menos, ¿quién es la frecuencia acumulada anterior? Es 19, entre, ¿quién es la frecuencia absoluta? En este caso es 8. ¿Y cuánto es la amplitud de la clase? Pues ya sabemos que esto es 4. Ingresamos la información. Usted ahí en su calculadora tranquilamente puede hacer la operación y va a obtener el resultado, que es 30.5. El decil 8 es 30.5. Ya que es 30.5, ustedes pueden determinar y llegar a la conclusión que fuera aproximadamente 31, ya que estamos trabajando pues con personas, o según el investigador puede determinar, en lugar de aproximarlo, truncarlo, podría ser 30. Yo lo voy a dejar en 31, y como vemos es un valor aceptable porque está dentro de nuestro intervalo, y es así como encontramos el decil 8. Ahora, el percentil 10, ¿cómo lo encontramos? Hacemos la misma situación.
como me están pidiendo el percentil 10, y ahora lo podemos hacer más rápido. Ya sabemos que vamos a poner 10 por el total de datos, y como es un percentil voy a poner el 100, ¿verdad? Y esto pues es más fácil de realizar. Este es el número, nos da el número 3. Nos hacemos la pregunta: este 3, ¿dentro de qué frecuencia acumulada está? Y es obvio que va a estar dentro de la frecuencia acumulada primera, el 8. Ahora no hay que caer en el error de pensar que vamos a escribir la respuesta del primer problema que tuvimos. No, porque es un percentil. Entonces solo vamos observando y llenamos nuestra fórmula y vamos a ir escribiendo los resultados. Veamos. Si ya tenemos marcada la línea, sabemos que el límite inferior va a ser 20, que le vamos a sumar el 3 menos la frecuencia acumulada anterior, que no existe porque la primera, entonces fuera 0, dividido entre la absoluta, que en este caso es 8, multiplicada por la amplitud de la clase, que en este caso es 4. Entonces, ¿qué resultado obtenemos? Bueno, ustedes hacen la operación y van a observar que la respuesta que nos da es, en nuestro percentil 10, es 21.5. Nuevamente, a discreción del investigador que hace este estudio, determinar si lo trunca o lo aproxima. Yo lo voy a aproximar a 22. Entonces para mí el percentil 10 será 22. Es así como nosotros calculamos los deciles, los percentiles, los cuartiles, en resumen, una medida de posición para una tabla de clases y frecuencias. Espero que la información haya sido útil. Gracias por su tiempo y su atención. Bendiciones.